Se dieron muchos hechos pintorescos de un carácter más individual o personalista, que no se encuentran o incluso contradicen a las demás ideologías fascistas o nazis europeas, otras veces son hechos que ni la mayoría de los propios fascistas españoles conocen o no se los creerían. Han tenido que ser los mismos masones españoles los que en la actual democracia española recordaran que el mismo Franco de joven quiso ser masón, quizás tratando de imitar a su hermano Ramón, el verdadero héroe de la familia. O su padre también frecuentaba amistades que eran masones, a los que apoyaba, en claro contraste con su hijo Francisco Franco, al que incluso en público llamaban maricón. O quizás Franco quiso ser masón solo para seguir la moda de las clases altas liberales de su época, así fue que solicitó el ingreso por 2 veces, pero fue rechazado, las 2 veces, seguramente por ser poco digno o por no tener un pasado digno, ya que estos son los únicos requisitos que piden los 2 masones que hacen una breve entrevista al candidato que les solicite el ingreso, siempre motu proprio o sin proselitismo. Los nazis alemanes también coincidieron con los fascistas españoles en el mismo odio y persecución a los masones. Los nazis alemanes asesinaron entre 80.000 y 200.000 masones de los países que invadieron. Según una de las teorías, los nazis pretendían eliminar a todos los masones de Europa, no solo porque los equiparaban a los judíos o los acusaban de venderse a los judíos, también para impedir que ejercieran su poder por medio de sus conocimientos secretos ocultistas, quizás para así ellos hacerse con todo el pastel del poder ocultista o del más allá. Los nazis contaban con un departamento oficial de racismo, la Ahnenerbe, que incluía los asuntos ocultistas, o también contaban con la ocultista Sociedad Zuli para las élites nazis SS, cuyo origen se encuentra en un tal Rudolf von Sebotendorf, un masón que se hizo nazi. Los nazis se tomaban muy en serio esto de poseer los poderes ocultistas, siempre bajo la dirección del líder de las SS Himmler, por eso no quemaron los archivos masónicos como en principio se presupone debieron haber hecho, sino que los protegieron igual que si fuesen tesoros y los estudiaron. Para investigar los archivos masónicos pusieron a un nazi especialmente perturbado con estos asuntos ocultistas, Alfred Rosenberg, que también investigó archivos que los nazis incautaron a los judíos. Entre los nazis especialmente perturbados con el ocultismo se encontraba Reinhard Heydrich, el líder de la Gestapo y el encargado de gobernar desde Praga la región de Bohemia-Moravia, la actual República Checa. Se trataba del mismo nazi protagonista de la película americana, El hombre del corazón de hierro. Este nazi convenció a Himmler, no debió costarle mucho convencerlo, para revivir a un famoso monstruo de una leyenda judía, el Golem, que en el siglo XVI creó un rabino judío de Praga, supuestamente a partir de barro. Los nazis se creyeron esta superchería y querían usar al Golem para la Alemania nazi, fabricándolo a partir del mismo barro que la leyenda aseguraba estaba guardado en una sinagoga. Los fascistas y nazis españoles no tanto persiguieron a los masones por estos asuntos ocultistas, que también, como por su ideología política y por su laicismo, que perturba sobremanera a los ultracatólicos, o a la Iglesia católica que tanto poder ha tenido en la política de España desde siempre. Al acabar definitivamente el antiguo Imperio Español, con la Guerra de Sucesión Española a comienzos del siglo XVIII y los reinados de los nuevos Borbones franceses que Francia e Inglaterra pactaron para España, ocurrió una gran desgracia que destaca entre los fascistas y neonazis españoles. Se trata de la independencia de las antiguas colonias hispanoamericanas, prácticamente todas a la vez, encima en ellas participaron, y tuvieron un papel principal, los judeomasones. Participaron tanto masones criollos españoles y mestizos con sangre indígena, como muchos judeomasones extranjeros, que les ayudaron o les apoyaron de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, pero, lo que es peor, también judeomasones españoles de España. Luego los libertadores en la práctica nunca pudieron desarrollar estas democracias, desde el primer día se encontraron con la oposición de muchos interesados y de la Iglesia católica. Hispanoamérica se fragmentó en muchos países con unas democracias fallidas, y hasta el día de hoy continúan con estos mismos problemas. En España, resulta curioso que la derechona y los fascistas no usen estos hechos históricos con los masones de por medio, aun siendo hechos muy ciertos y que bien les podrían servir para sus habituales manipulaciones. Seguramente tan solo los conozcan los españoles más fascistas y una minoría de españoles con alguna cultura histórica, y porque lo mencionan, muy de cuando en cuando, los historiadores y cabecillas más fascistas, que actualmente continúan igual con sus añoranzas por el antiguo Imperio español. Aunque ahora los reyes borbones se asocian con democracias y libertades, antes nunca fue así, pretendiendo continuar con el absolutismo y el ultracatolicismo español, y con el sometimiento de las colonias, a pesar del proceso histórico democratizador que ocurría en el resto del mundo tras la Revolución Francesa.
El proceso democratizador de esa época nunca pudo lograrse en el interior de España, principalmente por los tejemanejes del rey Borbón Fernando VII y su camarilla de interesados, que llegó a engañar y traicionar a los demócratas que, a cambio de la premisa de continuar con la Constitución de Cádiz de 1812, apostaron por él, durante la invasión napoleónica. De esta manera, España perdió el tren del desarrollo político y social que ocurrió en el resto del mundo occidental. Por cierto, este primer intento fallido de democracia para España se conoce popularmente por la Pepa. Sin embargo, la derechona y los fascistas españoles, los actuales, utilizan esta denominación como un sinónimo de anarquismo o delincuencia, para insultar o mofarse de los cambios legislativos que pretendan los partidos de izquierdas o más democráticos. En España, hoy día no faltan los miembros de la Iglesia Católica Española y los historiadores de la derechona y fascistas que continúen la pintoresca cruzada española o obsesión enfermiza contra los masones. Recientemente falleció el historiador revisionista español Ricardo de la Cierva, el peor de todos. Dejó en herencia al Estado de España la mayor biblioteca del mundo de libros antimasonería, si bien, seguramente el gobierno español de turno no aceptase esta herencia o regalito. Naturalmente, la información sobre la masonería que les llega a los españoles de la derechona y fascistas a través de estos personajes es muy sesgada, repitiéndose los habituales disparates sobre la dominación del mundo y la infiltración en España de la masonería, más las habituales fantasías populares acerca de los famosos Illuminati o las adoraciones al demonio del archiconocido Aleister Crowley. Tampoco faltan las no poco pintorescas acusaciones de infiltraciones de la masonería en la Iglesia Católica y en el Vaticano, sobre todo a través de los nuevos jesuitas de izquierdas. Desde el comienzo de la masonería en España, a principios del siglo XVIII, los reyes españoles la prohibieron y persiguieron, obedeciendo fielmente las bulas papales contra la masonería. Al parecer, hubo un primer periodo de una cierta tolerancia cuando los masones españoles se decidieron por seguir los ritos escoceses en lugar de los ingleses, debido al miedo o al odio de los mandamases españoles a la infiltración de la principal potencia mundial que sustituyó a España. Aunque actualmente la Iglesia Católica Española y los fascistas españoles apenas distinguen las distintas obediencias masónicas, ni distinguen a los masones de las sectas religiosas ni de los masones de las fantasías populares, ahora mismo los masones de Francia, aunque en realidad con origen en Bélgica, sean su principal objetivo, debido a que son obediencias que permiten masones ateos y mujeres. O también porque a la derechona y fascistas españoles no les conviene nada, por mercantilismo, criticar a Inglaterra ni a Estados Unidos, con unos muy altos porcentajes de masones, nada que ver con las ridículas cifras de España. En diciembre del 2000 los masones de Francia recuperaron los archivos que les robaron los nazis de la Alemania de Hitler. Tras años de negociación, el Gran Oriente de Francia vio restituido un patrimonio de 120 metros lineales de archivos, que le fueron sustraídos por las autoridades alemanas en 1940 en su sede parisina de la Rue Cadet. Luego sustraídos a los alemanes por los rusos en 1945, la documentación fue conservada durante medio siglo en los archivos especiales centrales del Estado de Moscú. A su regreso de Rusia, este fondo fue reintegrado a la Biblioteca del Gran Oriente de Francia. Una vez puestas estas fuentes en perspectiva con otras no masónicas, es posible aclarar los primeros pasos en la historia de la masonería latinoamericana. Al igual que ocurre en España, en muchos de estos países la historia está muy manipulada dependiendo de los intereses del bando político de turno. El ejemplo más evidente es el de Simón Bolívar, uno de los muchos libertadores masones, si bien tras vencer a los colonizadores españoles al poco hasta tuvo que enfrentarse a otros masones hispanoamericanos, o lo que fuesen, es decir, los interesados en continuar con sus anteriores prebendas y concesiones que recibieron del antiguo Imperio de España. Los masones siempre guardan la documentación de todas sus actividades, pero son muy cuidadosos de mantener los documentos en secreto, entre otros motivos para evitar que se conozcan los nombres de sus miembros que no quieran salir a la luz pública por las persecuciones de la Iglesia Católica, y de fascistas y nazis de dictaduras varias. Si bien entre los archivos se puede encontrar algunos documentos sobre esoterismo, estos probablemente se limitan a tener un carácter historicista o a investigaciones personales de tipo místico, filosófico o religioso, es decir, nada de monstruos ni de inventos del demonio, como seguramente también creen los fascistas y nazis españoles. Un hecho muy pintoresco, totalmente desconocido en España, es que justo al ganar la Guerra Civil Española, al comienzo de la dictadura fascista española, según se dijo una vez y muy de pasada en el segundo canal cultural de la televisión pública española, los fascistas falangistas originales españoles, que eran copias de sus compadres nazis de la Alemania de Hitler,
Tuvieron una organización de especialistas en fenómenos paranormales. Por ejemplo, investigaron las varias apariciones que se produjeron por toda España del fantasma de su líder José Antonio. También en la actual democracia, varios cabecillas neonazis españoles escribieron artículos, bajo seudónimo, para la conocida revista española de fenómenos paranormales, Más allá de la ciencia. De la famosa revista española fue director el doctor Jiménez del Oso, el gran referente español en asuntos ocultistas, ovnis y fenómenos paranormales. También fue director de esta revista el conocido escritor español Javier Sierra, que fue Premio Planeta de Novela 2017, y es el único escritor español en el top 10 de la lista de los más vendidos de Estados Unidos elaborada por The New York Times, siendo el segundo escritor español contemporáneo más traducido. Los fascistas y nazis españoles son grandes aficionados a las ciencias ocultas o ciencias del más allá, es decir, brujería, hechicería, ocultismo, vudú, fantasmas, ovnis, extraterrestres, etc. Aún hoy en día, España cuenta con varios especialistas famosos y con programas de radio y televisión que tratan estos asuntos en exclusiva. Aunque los más neonazis europeos también sean aficionados al ocultismo, quizás los neonazis españoles, o los hispanos en general, se distinguirían por una especial querencia por los extraterrestres y ovnis, influenciados por los disparates que dejó escritos el nazi chileno Miguel Serrano. Los nazis y resto de creyentes en estos disparates supuestamente estarían avalados por el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, un ex-nazi opuesto a Freud, y uno de los más seguidos por la psicología española. Aparte de investigaciones sobre los fenómenos ovnis, Jung trató los fenómenos paranormales, siempre con un tono condescendiente. En principio, los fascistas españoles mayoritarios no llegan a especializarse tanto en todas estas supercherías, limitándose a los curanderos, echadores de cartas, y otros tipos de supercherías que más bien pertenecen al costumbrismo español. No hay que olvidar que la Iglesia católica, incluida la española, prohíben todas estas supercherías, o al menos las que no pertenezcan al catolicismo, si avala determinados milagros y lugares milagrosos, o a algunos de los muchos visionarios de Jesucristo o la Virgen, o los exorcismos. Por ejemplo, hasta hace poco un sacerdote católico exorcista se hizo famoso en España, aparecía en las televisiones españolas y dio una conferencia a universitarios españoles. Aunque muchos no se lo tomasen en serio, se trata de un hecho que no parece muy coherente en una sociedad civilizada. El mismo Franco era principalmente ultracatólico, pero aparte se creía una especie de enviado o elegido de Dios. Es muy conocido que dormía junto al brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, una santa española de familia judeoconversa. Franco se apropió de esta reliquia de la Iglesia Católica Española para su uso personal, porque se creía con ese derecho, un derecho que sería de procedencia divina. Aparte, apenas es conocido en España que Franco murió o le murieron el mismo día que fue fusilado el líder de Falange, José Antonio, un 20 de noviembre. Un hecho que, más que pintoresco, sería perturbador, o más bien de fascistas muy perturbados. Franco y José Antonio fueron enterrados en el lugar más prominente del Valle de los Caídos, monumento o esperpento que cuenta con la cruz cristiana más grande del mundo. Este monumento o esperpento es uno de los más visitados de España y punto habitual de peregrinaciones de fascistas y nazis españoles, peregrinaciones que tienen un carácter ultracatólico, o quizás para otros sea ocultista. Otro hecho más que pintoresco es que recientemente Franco fue exhumado por orden del actual gobierno de izquierdas, o la exhumación de José Antonio está prevista para próximamente. En este caso, lo pintoresco es que los fascistas y nazis españoles finalmente lo permitan. Nuestro rechazo total a Franco y su régimen, personaje de ascendencia judía que tuvo coqueteos con la masonería antes de la guerra, al igual que toda su familia, varios miembros de la cual pertenecieron a las logias. Bueno, y seguís criticando lo que es, ¿no? Un personaje que instaló en España un régimen en el que imperaron el caciquismo y la corrupción y que llenó el país de gitanos, moros y judíos. Lola Flores es la expresión típica del franquismo y de esa España atrasada y mestiza que quería construir bajo los auspicios de la Iglesia judeocatólica romana. Y luego seguís, ¿no? Matizando ese nacionalismo, ¿no? Que decíais, consideramos a España como un conjunto de pueblos y naciones de origen ario y germánico, con una fuerte identidad racial. Solo hay que recordar los estatutos de limpieza de la sangre de la Edad Media, a excepción de un sector de la población que es de origen judío, morisco y gitano.
por eso consideramos indispensable una política racista, aquí sí que decir racista, pero otras veces decís racialista, ¿no? Y eugenésica para salvar al pueblo blanco, retomando para ello esa tradición tan española de la limpieza de sangre. Pero claro, luego es cuando me acuerdo de cómo era yo entonces. En esa época tenía yo unos 19 años aproximadamente, ya no había salvación posible para mí. O sea, ya cualquier cosa que me dijeses te la iba a refutar. O sea, ya no es que me fueras a hacer dudar, es que te la iba a refutar y ten cuidado porque igual te convencía a ti, ¿sabes? Ya tenía un nivel muy, muy chungo. Pero eso es fácil, o sea, no es porque mis argumentos fueran buenos, sino porque mi sentido de la realidad estaba tan roto que te intentaba arrastrar a ti a una percepción completamente distinta a la que tú ves, ¿no? Entonces te presentaba un mundo donde mis argumentos sí tenían sentido, los tuyos no, te quedabas con cara de haba y ya es cuando te comías pues todo el discurso, ¿no? Esto pasa también con los integristas islámicos, con los yihadistas, con todos los procesos de radicalización, que es exactamente lo mismo. O sea, cambia el discurso, pero los mecanismos son idénticos, ¿no? Y quiero saber qué diferenciaciones hacíais entre las personas franquistas y vosotros, ¿cómo os diferenciabais? Vale, a ver, hay tres cosas aquí. Voy a ir por orden. Sí. Mira, antes te he dicho que nosotros, cuando tenemos 14, 15 años, adoptamos una forma de entender el mundo que consiste, pues básicamente, en simplificarlo todo al extremo, ¿no? Si tú sostienes que existe una conspiración de judíos que tienen su propio grupo de WhatsApp y ahí deciden, pues, todo lo que van a hacer para provocar crisis económicas, para provocar estallidos de guerras, etcétera, etcétera, pues ya no necesitas saber nada de geopolítica, nada de economía, nada de cultura, nada de sociología, nada de psicología, nada, da igual. Con eso ya lo explicas todo. ¿Qué pasa? Que socialmente, ya fuera de estos mundos, a los que yo, como bien sabes, llamo burbuja, pasa lo mismo. O sea, se tiende a simplificar todo hasta el absurdo. Hasta el punto de... Esto no es que fuese una paranoia nuestra o algún tipo de sentido del pedigrí ideológico y nos quisiéramos diferenciar de Franco. Es que Franco no tiene absolutamente nada que ver con Hitler. Y en España se lleva poniendo en el mismo saco muchas cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Yo no paro de ver cómo se utiliza desde siempre la palabra fascista sin ningún tipo de sentido ya, porque ya no sé, es como llamar cualquier otra cosa, sin ton ni son. Entonces, pues muchos sectores dentro de la izquierda llamaban fascista a los bancos, llamaban fascista al ejército, llamaban fascista a la iglesia, llamaban fascista al PP. ¿Qué pasa? Que ahora empiezan a sonar unas ideas que sí que tienen cierto tufo a fascista y la gente escucha que vienen los fascistas y es como el cuento del lobo. Claro. Bueno, pues... Pero claro, tú cuando lees un poquillo, ya libros nuestros, libros de la burbuja, libros sobre nacionalsocialismo, te das cuenta de que hay unas diferencias manifiestas entre el nacionalcatolicismo de Francisco Franco y el nacionalsocialismo que defendía Hitler en Alemania, ¿no? Volviendo a lo que te dije al principio de todo, de la conspiración judía, tal, el objetivo de esta conspiración era exterminar a la raza blanca, ¿vale? Todo lo que pasaba en el mundo era con el fin último de provocar un genocidio blanco. Vale. Tú dirás, ¿por qué? Y pues la respuesta era... Bueno, aquí había algunos que se quedaban un poco con la cabeza a cuadros y no entendían... Verdaderamente era una brecha en su propio discurso, que eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar esas cosas en las que se pequeñas quedan brechas, cuadros, ¿no? Y atacar por ahí despiadadamente, ¿no? Pero era porque, de alguna manera, los blancos, los europeos, los cristianos, llevamos miles de años enfrentados con los judíos y, bueno, pues es una guerra milenaria que ellos entienden así. Consideramos a los judíos Claro, ahora he leído mucho sobre los judíos, sobre lo que es el judaísmo y se me cae la vergüenza a los pies, ¿no? Pero dentro de este mundo se considera que los judíos son una secta que se transmite, que son una raza incluso, que transmiten su credo de generación en generación, celosamente, y siempre el trasfondo de todo más allá de sus libros sagrados, etcétera, etcétera, es que hay que acabar con la raza blanca que en el pasado nos esclavizó, ¿no? ¿Hay nazis en Vox? ¿Sienten repulsa por ese tipo de ideas de apoyo al pueblo de Israel? ¿Cómo se conjuga? A ver, para que te hagas cargo de qué significa exactamente el término purista, un purista, o sea, un nazi que se precie, no considerará como tal cualquier cosa que se aleje un ápice
del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, el partido de Hitler. Vale. Es como que ellos viven, o sea, su sentido de la realidad está en 1945. Y ya está. O sea, no intentes hablarle de la OTAN, de la Unión Europea, todo eso se zanja rápido. Son organismos judíos. Fin. O sea, no intentes escarbar más porque no vas a encontrar nada. Y tú me preguntas, ¿hay nazis en Vox? Y yo te diré, sí, hay nazis en Vox. Claro, esos nazis que están en Vox, automáticamente, solo por estar en Vox, han sido desheredados o rechazados por los más puristas. Es decir, Pedro Varela, por ejemplo, que es el principal ideólogo que tiene este mundo, Ramón Bau sería otro, Javier Nicolás, bueno, hay varios, Sí. Joaquín Bochaca, etcétera. Jamás de los jamases reconocerían que Vox es un partido nazi, ni remotamente, ¿no? Pero dentro de lo malo, y dado que estamos en una situación donde nuestros enemigos están a punto de conseguir sus objetivos, es mejor agarrarse a un clavo ardiente, que es como identifican a Vox, que no hacer nada. ¿Qué pasa? Que Vox, por mucho que defienda la monarquía, que luego se someta a Israel, bla, bla, pues hace frente a la inmigración, que es la herramienta que utilizan los judíos para erradicar a la raza blanca, hace frente al lobby, o sea, cada vez que escucho el lobby hay que ponerse nervioso, al lobby feminazi, está en contra del separatismo, que por cierto esta cuestión relanzó a Vox una barbaridad. Todo esto del referéndum catalán fue, yo me atrevería a señalar que fue el catalizador, o sea, la gasolina lanzada a la hoguera. Lo consideran un parche. ¿Te convenció o en cierta manera te convenció de que existían los ovnis nazis o que los ovnis estaban en la Antártida? Esto es una maravilla. ¿Esto qué es, por favor? Estamos es todos lo mejor, deseosos de que nos lo expliques. No solo es eso, en la Alemania nazi, te estoy hablando en el propio gobierno nazi, se financiaban estudios para demostrar que la Tierra era hueca y que la raza aria venía de dentro de la Tierra hueca. O sea, hay un libro por ahí que se llama La raza venidera, que habla de los Brill Ya, la raza de los Brill Ya. O sea, es una novela, evidentemente, pero léetela porque vamos, es la hostia. Ahí está la base de todo este discurso. Y habla de que es que la verdad es que coincide mucho con... Yo te he visto a ti en muchos vídeos discutiendo con terraplanistas y coincide muchísimo con sus tesis. Hablan de que todas las fotos están manipuladas, que verdaderamente en los polos hay aberturas para acceder a ese interior de nuestro planeta, que ahí hay una civilización de la... Bueno, en fin. Claro... Insisto, ahora hace mucha gracia, pero cuando te has autoconvencido de que existe un poder absoluto que gobierna el mundo y engaña a la población, es que ya no hay límite, ya te crees cualquier cosa. Y yo entré en la burbuja, o sea, yo lo primero que me atrajo de todo este mundo fue la Segunda Guerra Mundial. Yo me hice un erudito de la Segunda Guerra Mundial, pero, claro, con la historia de los vencidos, ¿no? Y una de las tesis más atractivas para mí fue que la guerra no había acabado en 1945, sino en 1947. ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué no acabó? Esto fue, claro, hay puntos de verdad que de alguna manera impulsan esta... Eso es muy interesante, eso lo dices, que para estas teorías se coge un hilo de verdad para hacer una montaña de mentiras. O no de verdad, pero de algo que encaja con el sentido común. Vale. Sabes que el sucesor de Hitler fue el almirante Karl Donitz, que era el jefe de los submarinos, precisamente. Y una de las frases que dijo al terminar la guerra, al firmar la rendición incondicional, fue que era... No me acuerdo tampoco exactamente cómo era el párrafo, pero hablaba de la rendición incondicional de las fuerzas que combatían en Alemania. Vale, o sea, solo no hablaba Alemania, de las que estaban fuera. Efectivamente, no hablaba de fuera de Alemania. Y decía que Hitler se encontraba en un Shangri-La, que es un concepto hindú, que significa fortaleza inexpugnable. Y decía, Hitler se encuentra en un Shangri-La, en una fortaleza inexpugnable, más allá del alcance de nuestros enemigos. Una cosa así decía. Según estas visiones, eso todo de los ovnis no son extraterrestres, sino que son nazis que han sobrevivido a la guerra y están en bases desperdigadas por el mundo y en la Luna. En la Luna también, a la Luna han llegado. Eso explicaría por qué el programa Apolo se canceló de golpe y dejamos de ir a la Luna durante 40 años, que es porque encontramos una base nazi allí y los nazis dijeron, no sigáis olisqueando por aquí porque podéis tener problemas. Hay una película que se llama Pero Iron hay una Sky. discusión ahí en la Luna, ¿no? Importante. No lo sé.
Que por cierto, he perdido el hilo. El tema del agujero de la capa de ozono es porque los aliados, al ver que eran superados por las armas nazis de la Antártida, lanzaron una bomba atómica, pero los alemanes la interceptaron, estalló en el aire y eso fue lo que provocó el agujero en la capa de ozono. ¿Qué te parece? Brutal, no, sin fisuras. Vale, vale. ¿Y qué había dentro de la Tierra hueca según las teorías nazis? Pues había un mini sol, le llamaban el sol negro, era una estrella súper chiquitina. Es como que no se rompe. Claro, tú imagínate, dos aperturas por los polos y hay continuidad del terreno que nosotros vemos en la superficie, pero hacia adentro, ¿sabes? Entonces, pues seguiría esa hierba, ese terreno con ríos, con mares, etcétera. Y ya luego al nivel de cómo es posible que un minisol con su campo gravitatorio exista dentro de la Tierra, pues eso ya en mi cabeza ni me lo planteaba. Claro, claro, eso no era algo. O sea, me gustaría poder responderte con mi yo defensor de la Tierra hueca, pero fracasaría, o sea, claro. no soy capaz. Estaba autoconvencido de que era así y punto pelota, y no me ibas a quitar de ahí. Claro, hemos hablado de algunas conspiraciones, pero yo creo que el mayor negacionismo era el negacionismo del Holocausto, que lo llamabais el Holocuento. Sí, efectivamente, esto también. Pero sí que eso, como he dicho, ¿no? El tema del Holocausto yo creo que es lo más grave y lo más fuerte de llegar a ese negacionismo, decir, o sea, vosotros defendíais que los campos de concentración no habían existido o que eran campos de trabajo, que eran campos de trabajo. No, porque eso sí que provocaría decir, uy, pero ¿qué dices? Esto no... Pero sí que no se aniquiló a 6 millones de judíos, eso... no niegan que existiese, mira, no niegan que hubiera campos de concentración, no niegan que hubiese una política de deportación, no niegan incluso las persecuciones a judíos por el hecho de serlo. Lo que sí niegan es que hubiese una política sistemática de exterminio. Eso sí lo niegan. ¿Pero entonces había exterminio en cierta manera o no había exterminio? No había exterminio. Pero aquí hay, de nuevo, dos líneas enfrentadas entre sí. La principal es la de David Irving, que dice que sí hubo política de exterminio, pero Hitler no lo sabía. Es como, ¿sabes? Es culpando a Hitler y a los líderes nazis. Que digamos que fue algo de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, Reinhard Heydrich, el jefe de la Gestapo y todos estos. De la Gestapo no, de la... ¿Quién llevó a cabo el exterminio? Entonces, si no fue Hitler. Pues antes te hablaba de que todos los movimientos, ya sea el feminismo, el socialismo, tienen diferentes líneas enfrentadas entre sí, pues que había una línea enfrentada a la oficial de Hitler. Esto ya pasó desde el principio de los tiempos, cuando el partido nazi se intentaba asentar entre sus electores. Tú conocerás la Noche de los Cuchillos Largos. Pues fue donde se ajustició a la rama disidente de Hitler, que eran los strasseristas, que acusaban además a Hitler de ser un vendido al capitalismo, a las grandes fortunas, y los strasseristas eran partidarios de una alianza con la Unión Soviética.